En el siguiente trabajo pretende dar a conocer de manera general lo que representa la Ley de Ingresos de la Federación, abordando 4 temas importantes, los cuales hacen posible su realización, que son finanzas públicas, política fiscal, política del gasto público, presupuesto o también llamado presupuesto federal. Desglosando cada uno de los apartados señalados en el punto anterior y de manera generalizada se abordarán cada uno de ellos. Daremos inicio con lo que son las finanzas públicas, las cuales reflejan cómo se capta e invierten los recursos nacionales representados por los impuestos generados por las empresas e individuos económicamente activos. Se puede argumentar que las empresas son protagonistas de la actividad económica del país porque son fuente de generación de empleos, redistribución de ingresos y renta nacional, lo cual se lleva a cabo mediante el siguiente proceso: captación de ingresos, que son impuestos que los realiza la política de ingresos a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la realización de gastos. Son egresos que efectúa el Estado para mantener el funcionamiento de sus organismos en inversión, obra pública, desarrollo social o inversión en empresas estatales. Con lo anterior podemos decir que la vía tributaria en la obtención de ingresos financieros constituye el medio más adecuado para mantener sanas las finanzas públicas y se obtiene de 2 formas: de forma directa y de forma indirecta. La forma directa son cuando se graban en personas físicas y morales, por ejemplo, el pago del ICR. De forma indirecta, esto se recauda mediante la compra de bienes y servicios, los cuales indirectamente afectan a los contribuyentes, por ejemplo, el impuesto del IVA. A continuación se da una explicación de lo que es la política fiscal, la cual se define como un conjunto de medidas relativas al régimen tributario, gasto público, endeudamiento interno y externo del Estado, por medio de los cuales se determina el monto y la distribución de la inversión y el consumo públicos como componentes de gasto nacional, precedida por 2 grandes instituciones, que es el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para tener una mayor comprensión de dicha definición, daremos a conocer las funciones que realiza la política fiscal, como muestra en el siguiente cuadro sinóptico. Funciones de la política fiscal. Es una herramienta utilizada por el país para llevar a cabo el desarrollo y equilibrio económico nacional mediante la captación e imposición de impuestos captados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y administrados por un presupuesto medido por gastos previstos. Aparte, desarrolla instrumentos que mantienen la capacidad en el gravamen fiscal y la base tributaria nacional por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de sus funciones es ejercer su función tratando de mantener mecanismos tributarios equilibrados para mantener una base tributaria cautiva, manteniendo los niveles de recaudación mínimas que permitan llevar las necesidades de desarrollo de los estados y nación. Además, tiene la capacidad de establecer o eliminar los tipos de impuestos de acuerdo a la transición económica del país. Estudia las variables macroeconómicas y microeconómicas, esto lo hace el Banco de México. Regula la inflación, tipo de cambio y reservas nacionales mediante mecanismos internos que ejerce la política monetaria. También lo desarrolla el Banco de México. Las funciones que realiza el Banco de México por medio de la política monetaria redundan en la captación de ingresos, donde se tiene mayor capacidad tributaria contando con mayores recursos para la distribución del gasto público, que a su vez funcionará como referente para la reestructuración del presupuesto nacional. Ahora daremos paso a lo que es el gasto público, en el cual consiste en programar y proyectar los egresos y cantidades de recursos financieros emitidos para el cumplimiento de las actividades nacionales regida por la Ley Orgánica de la Administración Pública, la cual está presentada mediante un presupuesto para su posterior ejecución. Dentro de las funciones del gasto público está la de establecer las directrices sobre la forma en que se realizará el gasto, así como la cantidad que se ejercerá en el transcurso del año siguiente mediante el presupuesto de egresos de la Federación, dividiéndose en 2 rubros, que son los gastos de capital o de inversión y la prestación de servicios y producción. Los encargados de ejercer el gasto público son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y algunas dependencias, como son los poderes de la Unión,
así como otros ramos generales. Dentro de ellos está la seguridad social, deuda pública, desarrollo nacional, la participación de estados y municipios, saneamiento financiero, reconstrucción, órganos electorales, entre otros. Por último, mencionaremos el presupuesto, que consiste en la recaudación y gasto público del sector, valga la redundancia, del sector público, es decir, del propio gobierno federal, mediante las empresas y los organismos descentralizados sujetos a control presupuestal, así como el resto de las entidades que están bajo el control administrativo. Este presupuesto está dividido en empresas públicas y entidades controladas administrativamente, las cuales pagan impuestos y constituyen parte de los ingresos del gobierno, y se desarrollan y se estructuran de la siguiente forma. En su estructura está la participación y coordinación sobre una base general y sectorial de todas las secretarías de Estado, así como de organismos y empresas públicas sujetos a control presupuestal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada de preparar el documento de recaudación, donde se establece la cantidad de ingresos que por ese concepto se espera obtener presupuestalmente durante el siguiente año. Las diversas secretarías preparan sus estimaciones de gastos por sus propias operaciones y para todas las empresas o entidades controladas bajo su propia jurisdicción. Después de ser aprobado el presupuesto en la Cámara de Diputados y Senadores, la iniciativa de ingresos se convierte en la Ley General de Ingresos de la Federación. Cuando la Ley de Ingresos de la Federación es aprobada por la Cámara de Diputados, se convierte en el presupuesto de egresos, que otorga la autorización del gasto público. Cabe señalar que el presidente de la República tiene la facultad para autorizar incrementos en gastos durante el año fiscal como resultado de un aumento en los ingresos, y que una vez estructurado y autorizado el presupuesto se da turno al desarrollo de partidas que generarán y asegurarán la obtención de recursos necesarios para el cumplimiento de lo presupuestado, el cual se abordará dentro de la Ley de Ingresos de la Federación. Con esto culmina esta pequeña reseña y se aborda la Ley de Ingresos de la Federación, y dándole las gracias por haber tomado el tiempo para